Podcast. Abordamos temas de salud y bienestar. Conversamos con nuestros especialistas de clínica alemana acerca de temas relevantes y contingentes para nuestra comunidad. Estamos contigo para educarte. Bienvenidos a un nuevo Alemana Podcast. En esta ocasión conversaremos con el doctor Luis Méndez, gastroenterólogo de Clínica Alemana, con quien hablaremos de un tema bastante común y que muchas personas califican como que pasan hinchadas. ¿Será esto una intolerancia alimentaria? Bienvenido, doctor. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias. Gracias por invitarme a participar. Doctor, este es un tema, como lo decía, bastante común. Para empezar, cuéntenos, ¿todos los alimentos hinchan en cierta medida? La verdad es que no. Hay alimentos que son súper bien tolerados y hay personas que tienen una mayor predisposición a tener síntomas con algunos alimentos. Sin embargo, como motivo de consulta, la hinchazón es uno de los más frecuentes a nivel ambulatorio en consultas de medicina general, medicina interna y gastroenterología. ¿Hay alguna relación de los fármacos con esta condición o con sentirse un poco hinchado o con el abdomen más inflamado? En pacientes que usan muchos fármacos, existe el concepto de la polifarmacia, pueden haber algunos que determinen un tránsito intestinal un poco más lento y concomitantemente los pacientes que tienen este tránsito enlentecido pueden manifestar más distensión, más hinchazón. ¿Es más asociado entonces quizás a una enfermedad digestiva más severa o no necesariamente? No necesariamente. Como síntoma, la hinchazón no es un indicador de una patología grave. Por eso siempre en la entrevista, la que llamamos nosotros la anamnesis, hacemos un cuestionario tratando de buscar los síntomas que conocemos como síntomas de alarma. Se conoce como tales la presencia de vómitos frecuentes, una persona que tiene una baja de peso inexplicada en poco tiempo, la presencia de sangre en las deposiciones y la presencia de, por ejemplo, síntomas nocturnos y síntomas progresivos. En ausencia de estos, si el paciente solo tiene distensión intermitente, no habría razones para a priori pensar en una condición más grave. Estos síntomas de los que usted hablaba, que son un poquito más severos, ¿pueden ser secundarios, por ejemplo, a una alergia alimentaria? Los síntomas que yo mencioné de alarma habitualmente no están presentes en los cuadros benignos, ¿no es cierto?, de intestino irritable, de trastornos conocidos como bajo el concepto de síndromes funcionales. Algunas alergias alimentarias, por ejemplo, una alergia puntual a algunos alimentos, pudieran manifestarse con vómito recurrente. Eso pudiera ser vómito recurrente. El sangrado está fuera de contexto. La baja de peso está fuera de contexto de la alergia alimentaria. En adultos, eso es una precisión. En niños, los síntomas son diferentes. Nosotros vemos solo pacientes adultos mayores de 15 o 18 para arriba. ¿Cuáles son los síntomas más preocupantes frente, por ejemplo, a los que debo consultar, ojalá de forma precoz? ¿A qué le tengo que tener atención si es más allá de una distensión, por ejemplo, propia de algún alimento que hayamos consumido? Si un paciente presenta dolor recurrente de intensidad progresiva, conviene no esperar. Hemos tenido casos de pacientes que por una consulta diferida, postergada, resultaron tener cuadros un poquito más delicados de índole, por ejemplo, una diverticulitis, incluso hemos tenido cuadros de apendicitis de diagnóstico tardío por una consulta que no se hizo en forma oportuna. Ahora, en los pacientes que se hinchan, lo habitual es que tienen un historial de muchos meses o muchos años. Y ellos conocen perfectamente cuál es el patrón. Cuando notan algún cambio abrupto, eso es una señal también para tener presente. Usted comentaba al principio que hay personas que toleran de mejor forma ciertos alimentos o no sé, ciertas condiciones. Por ejemplo, hay personas que cuando están medias estresadas también dicen que se hinchan, que tienen una distensión abdominal. ¿Hay elementos comunes y transversales, por ejemplo, alimentos en común que inflamen o que hinchen o ciertos como factores, no sé, externos que puedan provocar esto, a los que nosotros podemos estar como tranquilos que es algo habitual? Sí, bueno,
el ejemplo clásico un síndrome que produce distensión y es muy, muy común en la población, es la intolerancia a la lactosa. Las personas que somos intolerantes a la lactosa, al consumir una cierta dosis, que puede ser, por ejemplo, un postre, una torta de 3 leches, algún helado con crema, pudieran experimentar sensación de distensión, ruidos, un poco de malestar, eventualmente un poco de dolor e incluso, si es mayor, un poco de diarrea. Eso es un cuadro clásico y el síntoma se acaba una vez que la persona deja de exponerse a la lactosa. Y esto es muy común, es muy frecuente. Muchas personas se hacen el autodiagnóstico, o sea, ellos mismos identifican que la leche, los productos lácteos le provocan estos síntomas y al interrumpirlos se sienten mucho mejor. Y esto es algo que se detectó no hace mucho tiempo, que se asoció a la lactosa este tema, porque no sé, serán no sé cuántos años, pero no es, yo me acuerdo cuando chica no existía este concepto de intolerancia a la lactosa. Sí, puede ser que se le haya prestado más atención en las últimas décadas, es verdad. De niños todos nos obligaban a tomar leche y era parte de nuestra alimentación y no cotidiana. Había tanta variedad tampoco. No había tanta variedad. Sin embargo, cuando se ha hecho el análisis poblacional, la verdad es que lo común, lo habitual es que el adulto deje de expresar en su intestino una enzima que corta este azúcar que es la lactosa, y por lo tanto el 70% se estima que de la población adulta no logran digerirla bien. Ahora, hay personas que ante una misma dosis de lactosa pueden tener más o menos síntomas, y eso está modulado por otros factores, ¿ya? Hay gente que no tolera, tal vez cuando está en su trabajo muy agobiado por preocupaciones, versus en vacaciones tolera el mismo alimento de una forma mucho más tranquila. Hay factores que influyen en cuánto uno percibe los síntomas intestinales. Esos son los factores externos. Sin embargo, cuando los pacientes llegan a la consulta, nuestra misión es no echarle la culpa a todo al estrés o al día a día, al agobio de las personas, sino más bien buscar elementos que puedan ser corregibles y que no se nos pasen algunas condiciones que son muy importantes de diagnosticar. Perfecto. Doctor, por ejemplo, también hay personas que manifiestan que al dejar de consumir alimentos que tengan trigo, harinas blancas, también sus síntomas disminuyen. ¿Es otro motivo de consulta o podemos estar frente quizás a una enfermedad celíaca también? Esa es una pregunta muy relevante. Existe todo un desarrollo de la industria de alimentos de ofrecer productos que, si bien son en base a carbohidratos, son sin gluten. El gluten es una proteína que está presente en el trigo y en otros cereales, y que el ser humano la consume hace no mucho tiempo. En términos evolutivos son 7.000 años aproximadamente en que se domesticó esta hierba silvestre. En Medio Oriente se domesticó, y las primeras civilizaciones, Mesopotamia y después los egipcios, desarrollaron el cultivo ya sistemático y la agricultura, y con todo el desarrollo de civilizaciones como tal. Los romanos, que tuvieron interacción político-militar con Egipto, lo incorporaron en su alimentación, y por eso los italianos consumen trigo y harina, y nosotros también. Al final nosotros somos uno de los grandes consumidores de pan. Entonces hay hoy en día pacientes que reportan que al momento de dejar de consumir derivados de trigo y de masa se sienten mucho mejor. Y eso puede ser debido a varias causas. Así que eso, nuestra recomendación es que el paciente, antes de tomar la decisión de hacer una restricción dietética de largo plazo, que primero se chequee. Porque un paciente con intestino irritable pudiera sentirse mejor al dejar el trigo. Lo mismo que un paciente celíaco, lo mismo que personas que tienen una condición que se llama intolerancia no celíaca al trigo. Todos ellos pudieran sentirse mejor por el hecho de hacer esta modificación dietética. Sin embargo, es importante saber de qué estamos hablando.
O sea, se mezclan varios factores aquí. No necesariamente es una persona celíaca quien Correcto. le cae mal Sí. o se hincha con las harinas, por ejemplo. por Correcto. decirlo así. Se estima que la prevalencia del síndrome de intestino irritable en población general pudiera ser 1 de cada 5 o 1 de cada 7 personas pueden tener síntomas que cumplen criterios de intestino irritable. Y en algunos países, por ejemplo en Australia, es común que a la gente se le recomiende hacer una dieta que elimina ciertos alimentos, incluida el gluten. Pero el sentirse mejor no es sinónimo de ser celíaco. Se estima que la población que es celíaca en Europa y en Norteamérica es más o menos 1%. En el reporte que se hizo en Chile por un estudio de hace unos años de la Encuesta Nacional de Salud, se estimó que era del orden de 3 a 5 personas cada mil habitantes. Por lo tanto, es una condición que hay que diagnosticar. Si bien no es lo más frecuente, es importante hacer un diagnóstico preciso, una evaluación, porque es una condición de largo plazo y que tiene un perfil y un pronóstico específico que hay que saber controlar. Doctor, y hablando más de las intolerancias alimentarias en sí, ¿en qué consisten y cómo saber que estamos frente a una intolerancia alimentaria? Bueno, yo lo que sugiero es que el diagnóstico sea acompañado por el médico, pero muchas veces la sospecha parte por el paciente o por la familia, que notan que ante el consumo de algunos alimentos el paciente experimenta síntomas. Y a veces el paciente ya ha hecho el ensayo y error, una semana con el alimento, una semana sin, y teniendo un registro de los síntomas. Sin embargo, el diagnóstico definitivo yo sugiero es que se establezca con la consulta médica. Perfecto. ¿Hay algunos síntomas específicos a los cuales, por ejemplo, si es que tengo sospecha, acudir al doctor? Claro, eso, como mencionamos, los síntomas que nosotros ponemos mucha atención son considerados los síntomas de alarma. La presencia de vómito recurrente, la presencia de sangrado digestivo, sangrado al defecar, la presencia de fiebre, un dolor que se va haciendo progresivo con síntomas nocturnos, son motivos para consultar. Y en esos casos muchas veces diagnosticamos otras enfermedades que pueden confundirse con intolerancias y que también tienen su tratamiento específico y con otro pronóstico. Doctor, de acuerdo a lo que hemos conversado, ¿cómo diferenciar entonces la intolerancia de la alergia alimentaria y la enfermedad celíaca? ¿Hay algún patrón específico en el cual tenemos que hacer la diferencia? Claro, ahí una vez que ya el médico hace la entrevista, la anamnesis, va a poder establecer ciertos patrones. Si una persona tiene elementos que sugieren que hay falta de absorción de algunos nutrientes, o anemia, uñas quebradizas, déficit de algunas vitaminas o de fierro, el médico debe hacer el estudio de enfermedad celíaca. Y los exámenes son bastante buenos, bien precisos, y es un examen de sangre sumado al estudio con la endoscopía con toma de biopsias del duodeno. Esa es la forma en que se configura el diagnóstico definitivo de enfermedad celíaca, no solo por los síntomas. Para la intolerancia a la lactosa disponemos de algunos test diagnósticos, ya sea en sangre o dar una prueba de tomar al paciente una dosis fija de lactosa y ver cómo esto va fermentando en el tiempo. Esos son métodos complementarios que pueden ayudar a hacer un diagnóstico más preciso. Entonces la endoscopía alta, como se dice, ¿siempre va a ser la decidora en estos casos? No siempre. A veces en personas que tienen síntomas por mucho tiempo y que tienen, por ejemplo, adicionalmente familiares de primer grado con cáncer de estómago o hay algún elemento de sospecha, la endoscopía, además de ayudar a estudiar la enfermedad celíaca, permite explorar otras patologías, úlcera gástrica, la infección por Helicobacter pylori, la presencia de esofagite erosiva o esófago de Barrett. También todos estos diagnósticos paralelos pueden ser detectados durante la endoscopía. Y si bien no es el examen que de máxima información para los pacientes que se hinchan, es un estudio recomendado en personas que tienen cierto perfil. Probablemente en personas muy jóvenes, en universitarios de menos de 24 o 25 años, que no tienen factores de riesgo, que no tienen síntomas de alarma, quizá la endoscopía puede ser un estudio de segunda etapa y no ser necesario en la primera evaluación. Perfecto, doctor.
Para terminar, ¿algún consejo, alguna recomendación a quienes nos estén escuchando y que tengan dudas o que en el fondo sufran constantemente esta hinchazón y que los hace dudar si es que tienen algo más o no, o exploran primero con los alimentos? ¿Qué les podría decir a ellos? Bueno, lo primero, si es un paciente joven que no tiene factores de riesgo, le invito a que se alimente de manera saludable, que evite la comida chatarra, evite el consumo de bebidas azucaradas, de gaseosas y restrinja el consumo de alcohol. Eso es el desde. En personas adultos que ya de la edad nuestra, conviene cerca de los 40 años hacerse un chequeo con o sin síntomas. Conviene tener una evaluación médica al menos una vez, equivalente a lo que hacemos con los vehículos por sobre cierto kilometraje. Y en pacientes adultos mayores, por sobre 60 años, ellos tienen que tener, ojalá, una recomendación con su médico de cabecera y se va ajustando el chequeo en base al historial, a los estudios que ya se han hecho y a la sintomatología y el perfil de riesgo. No existe una recomendación universal o un checklist que sea para todos. La medicina progresivamente se ha ido personalizando y la recomendación de una persona que se hincha, que tiene distensión, probablemente va a ser diferente de otra persona de la misma edad en función de qué síntomas acompañan el cuadro y qué historial familiar o médico tiene el paciente. Perfecto, doctor. Quiero agradecerle por su tiempo y explicar tan claramente este tema que a muchas personas probablemente les va a interesar. Muchas gracias. Por nuestra parte nos despedimos y les recordamos activar las notificaciones y compartir este contenido entre sus contactos familiares y a quienes crean que esta información va a ser de su interés. Hasta una próxima ocasión y nos encontramos en un nuevo Alemana Podcast.